vinculada al, con relación al cumplimiento de las disposiciones legales y así tener un control adecuado para hacer la toma de decisiones. En este caso, a nosotros nos tocó trabajar con su cooperativa, la cooperativa Quilang. A continuación, nuestro compañero va a hacer la presentación en sí de lo que es el manual con el que se trabajó. Listo. Andrea, Paola, gracias por antecederme en la palabra. Y en línea de lo ya mencionado, a nombre y representación de la Universidad Técnica Particular de Loja, y yo creo que todos y de cada uno de los integrantes de este equipo de maestrantes, pues vamos a hacer referencia a que el espacio que nos han dado, pues es un espacio que lo valoramos muchísimo. De parte y parte, yo creo que este ha sido un trabajo en beneficio mutuo, puesto que la universidad tiene o forma parte de este proyecto de fortalecimiento financiero, que ha sido denominado una oportunidad de mejora en la gestión para el sector financiero popular y solidario. De parte de nosotros como maestrantes, yo creo que hemos tenido la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos, y de parte de la cooperativa de ahorro y crédito Quilanga, yo creo que existe esta oportunidad de volverse beneficiaria de recibir este manual integral de riesgos. En ese sentido, y como ya habíamos un poco interactuado de manera remota, de manera electrónica, habíamos nosotros enviado alguna información fruto de la revisión de algunos manuales y de alguna información que la cooperativa nos había enviado. Y fruto de esta revisión, de estos análisis, de este estudio de lo que es la cooperativa de ahorro y crédito Quilanga, se ha obtenido como resultado un manual estructurado por 58 hojas, ¿no es cierto? En donde también se puede observar algunos capítulos que van desde generalidades, conceptos de administración de riesgos, los 5 tipos de riesgo que estamos haciendo referencia en el manual, y yo creo que esto le va a servir muchísimo a la cooperativa para poder apalancar en conocimientos técnicos el desarrollo de las actividades del día a día, ¿no? Tomando en consideración las generalidades y entrando ya en materia de lo que es el manual, que básicamente lo que hemos hecho es transportar el manual a estas diapositivas que estamos viendo en este momento, arrancamos con algunas generalidades, tanto para que sean de conocimiento de la alta gerencia de la cooperativa, así como también de los integrantes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. Y estas generalidades básicamente parten o tienen su origen en los años 90, en donde en toda Latinoamérica ha existido una adopción de una administración financiera con un enfoque a los riesgos, ¿no? Nosotros somos conocedores que han existido varios eventos en los cuales se han perjudicado tanto instituciones financieras como usuarios. Entonces, tomando en consideración estas prácticas o estas buenas prácticas de administración de riesgos, en el año 2004, el marco normativo ecuatoriano, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del sistema financiero, de mitigar los riesgos y proteger los derechos del usuario financiero, pues adopta también estos enfoques de administración en riesgos que tienen básicamente 10 objetivos, que yo los podría resumir en 3, que es básicamente el tema de la administración integral de riesgos, la protección al usuario y las seguridades. Y a raíz de eso, en el año 2012, en donde prácticamente ya hace su aparición la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se constituye como el ente de supervisión o de control del cumplimiento del marco normativo. Entonces, con estas generalidades, la cooperativa de ahorro y crédito Quilanga no está ajena a lo que está haciendo el sistema financiero de cooperativas, el sistema financiero popular y solidario, el sistema financiero de bancos, en Ecuador como en la región. Entonces, con estas generalidades es que nacen este tipo de iniciativas para poder
apalancar o apuntalar las actividades tanto de cooperativas como de bancos en Ecuador. Pasando ya a lo que nosotros hemos trabajado, yo creo que es importante para la cooperativa identificar qué es lo que se entiende o qué es lo que entendemos por riesgos, ¿no? Y básicamente lo que nosotros estamos plasmando en este documento y sintetizándolo en esta lámina, nosotros yo creo que en el documento que estamos entregando básicamente concluimos que el riesgo es la probabilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cooperativa, a través de sus administradores, tienen un trabajo principal y fundamental que es identificar, medir y controlar de forma eficaz y eficientemente todos aquellos riesgos claves que pueden afectar el normal desempeño del modelo de negocio, ¿no? Y también en ese sentido, el administrar riesgos implica tanto prevenir de que estos hechos generadores de pérdidas se puedan concretar o que se puedan materializar según lo que establece Miranda en su artículo de administración de riesgos del año 2004. Pasando ya al manual, en la página 18 nosotros podemos identificar o podemos resumir y concretar qué es administrar los riesgos. Y administrar los riesgos básicamente es un proceso mediante el cual, como lo mencionaba en la lámina anterior, la institución debe identificar, cuantificar y controlar todos aquellos riesgos, ¿no? Los principales pasos en los cuales nosotros hemos sintetizado la administración de riesgos básicamente es la identificación, la medición, la priorización, el control y la mitigación. Estos 5 pasos se los encuentra detallados en la página 18 del manual y están muy relacionados también con el monitoreo, con la revisión, con la comunicación y también con una parte consultiva. Porque claro, la cooperativa puede administrar, ejecutar los 5 pasos, monitorearlos, revisarlos, comunicarlos internamente, pero también es importante adoptar esta especie de consultas externas, de consultas a organismos de control, de consultas a profesionales, inclusive dedicados y especializados en administración de riesgos, con la finalidad de poder ir mejorando los procesos y yo creo que también inclusive alcanzando todos estos aspectos que se relacionan con la calidad, con la gestión de la calidad, ¿no? Si de pronto existen dudas o inquietudes, me interrumpe, ingeniera, con toda confianza de pronto para que esto no se haga un monólogo, ¿no? La siguiente lámina, o lo que nosotros hemos visto, es todos los riesgos que están ya considerados en el manual, que vendrían a ser el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y liquidez. En algunas instituciones, mercado y liquidez forma un solo riesgo, en otras instituciones está separado, pero también tenemos el riesgo operativo y el riesgo legal. Y en cuanto al riesgo de mercado y liquidez, es el que se relaciona principalmente con las tasas de interés, con los riesgos existentes en el tipo de cambio, con los riesgos de portafolios de las instituciones. Entonces, estos son los 5 riesgos que están considerados, los que están inclusive plasmados en el trabajo final que nosotros estamos entregando para la cooperativa, ¿no? En el mismo manual, nosotros en la página número 15 hacemos referencia a cuál consideramos por el tamaño de la institución, cuál podría ser la estructura óptima para la administración integral de riesgos. Y esto básicamente implica la intervención de 2 órganos importantísimos en la administración de la cooperativa, que es el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Y a través del Consejo de Administración generar todo lo que es las políticas, la revisión, el monitoreo y el control de los diferentes tipos de riesgos a través de un CAIR o de un Comité Integral de Riesgos. Y que este Comité Integral de Riesgos tenga un responsable, que sería un administrador de riesgos, llámesele administrador de riesgos, llámesele jefe de riesgos, llámesele unidad de riesgos, que tenga un responsable, o puede ser, por el tamaño de la cooperativa, una actividad que puede estar inclusive con una responsabilidad compartida si es que la institución así lo amerita. Pero necesitamos que exista o veíamos que existe la necesidad de contar con una estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura va a ser la encargada de revisar todo lo que es manuales
políticas, procesos y procedimientos. Que estos manuales, que estas políticas, que estos procesos y que estos procedimientos estén actualizados, que estén acordes a la norma, inclusive, más allá de que estén acordes a la norma, también que estén acordes a la realidad de la cooperativa. Que muchas de las veces por cumplir se toma la norma, se la implementa y listo, ya tengo implementado, pero no es una norma, en normativa por lo general no hay mucho que cambiar, pero sí se pueden adaptar las normas a las realidades de las instituciones o hacer una correcta segregación de funciones en varias personas, pero siempre y cuando se tenga presente y se tenga cuidado de que los manuales, políticas, procesos y procedimientos eh, sean cumplibles, sean reales, sean apegados a la realidad, porque tampoco se podría hacer todo este tipo de documentación por cumplir, porque caso contrario, luego vienen los problemas de las auditorías, de los incumplimientos, y como comúnmente en administración y en términos criollos nosotros lo decimos, nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello, ¿verdad? Entrando ya en cada uno de los... Una consulta ahí en la lámina anterior. ¿Ahí no entra la gerencia dentro de esta estructura? La gerencia forma parte del Comité Integral de Riesgos, correcto. Ajá, es que, por ejemplo, si vamos a actualizar el Manual Integral de Riesgos, obviamente el CAIR es el que pone a conocimiento del Consejo de Administración, pero obviamente dentro del CAIR está la gerencia de la cooperativa. Ah, ya, ok. Exacto, ya. Para un poco desagregar, en el CAIR por lo general debe estar un representante del Consejo de Administración, debe estar la gerencia y debe estar el administrador de riesgos. Son las tres personas que en este comité tienen voz y voto, pero por ejemplo en algunas instituciones se integran de otros, o mejor dicho, hay otros integrantes que son invitados. Por ejemplo, los responsables del área de tecnología de información, de pronto la parte financiera, de pronto la parte contable, de pronto la parte o el departamento de negocios. Entonces son cuatro áreas que también podrían formar parte del CAIR, pero como invitados, sin voz ni voto, que los tres principales es Consejo de Administración, Gerencia y la Administración, y el Administrador de Riesgos. ¿Ya? Ahora, en cuanto a riesgo de crédito, en riesgo de crédito, al ser el área más grande y la generadora de negocios, la generadora de ingresos y prácticamente el área responsable de la columna vertebral de la dinámica de la intermediación financiera, nosotros hemos considerado toda esta estructura, que es una estructura bastante grande, que es tomar en consideración la estrategia del negocio, las políticas generales de administración de riesgo de crédito, inclusive las políticas de crédito. También se deben identificar, se deben controlar, se deben monitorear las garantías que van a respaldar los créditos. Se está considerando los límites de crédito de acuerdo al patrimonio técnico de la institución, todas las prácticas, las normas relacionadas con calificación de cartera. Inclusive se ha tomado en consideración la normativa para innovaciones, refinanciamientos, reprogramaciones, todo lo que tiene que ver con provisiones y castigos de crédito, el riesgo de crédito, la metodología para administración de riesgo de crédito y el proceso para administración del riesgo de crédito. Ahora, lo que nosotros hemos resaltado en este aspecto, y es algo que en este momento está muy latente, es las calificaciones de acuerdo a los niveles de riesgo, que como es conocimiento general, en los próximos meses ya va a cambiar, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos visto que todo esto es una parte súper importante, todo el nivel de riesgo que va desde A1 hasta E, dependiendo de los tipos de créditos, sean productivos, comerciales, microconsumo, vivienda, etcétera, tienen actualmente un rango de calificación, ¿no es cierto? Tienen unos días que dependiendo de estos días de vencimiento, pues se van a generar las provisiones, o se van a generar las calificaciones, y dependiendo de estas calificaciones se van a generar las provisiones mínimas y máximas. Esto yo creo que hay que ponerle mucho ojo porque, claro, al tener el manual en este momento, se tendría que aprobar, y una vez que se tenga que aprobar, esto es lo primero que se va a tener que reformular de acuerdo a los diferentes cambios que ya se los ha analizado a nivel de red de instituciones financieras, a nivel
de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etcétera, etcétera. Entonces, esto es súper importante porque estos cambios en varias cooperativas están generando un alto nivel de estrés, puesto que al generarse un cambio en todas estas bandas de días, se impacta la calificación y obviamente se impactan los porcentajes de provisiones. Y al incrementarse las provisiones, pues obviamente se puede hablar de escenarios en donde hay cooperativas que van a generar pérdidas. Entonces eso también se lo tiene que tener muy presente, puesto que el generar pérdidas implicará que la cooperativa de pronto tenga que hacer un prorrateo de estas provisiones o tenga que pedir una autorización para diferir las provisiones que van a tener que implementarse con estos cambios de los que actualmente todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces, esta es una parte como la más importante, la más álgida en este momento, que la hemos plasmado acá, que tiene que ver con todo el tema de provisiones que pegan directamente en la utilidad del PIG. Ahora, en cuanto al riesgo de crédito, lo que nosotros estamos planteando en el manual es contar con modelos de decisión y modelos de pérdida esperada, ¿no? Entonces, en los modelos de decisión, nosotros hacemos referencia a todos aquellos modelos de scoring de crédito que básicamente se los trabaja con cualquiera de los dos buros que en este momento están presentes acá en el Ecuador. Cada uno de ellos tiene su metodología, algunos trabajan con regresión, otros con probabilidades, ¿no? Pero finalmente son modelos que pueden ayudar muchísimo a mejorar la toma de decisión. Por lo general, las cooperativas de sectores rurales o de sectores muy pequeños tienen una tendencia a tomar decisiones en cuanto a aprobación de créditos mediante decisiones muy personalistas, ¿no? Porque se le conoce, porque saben quién es, porque fulano proviene de tal familia, porque siempre ha sido un buen pagador, porque lo conocen de toda la vida. Pero cuando las instituciones ya van creciendo, se van expandiendo, ya luego van empezando a llegar otros socios que no son tan conocidos, ¿no es cierto? O van llegando personas a vivir en la localidad que nunca fueron conocidos, que nunca fueron del sector, que nunca fueron de la zona. Entonces, ya tomar este tipo de decisiones muy personalistas genera un estancamiento del negocio, y este estancamiento, perdón, se lo puede superar a través de estos modelos de decisión. Y tomando en consideración el desarrollo de un modelo de decisión, de un modelo scoring, de un modelo de créditos preaprobados o inclusive modelos para el desarrollo de campañas, también ya se puede ir trabajando con el mismo buró todo lo que son los modelos de pérdidas esperadas, ¿no es cierto? Y ya cuando nosotros hablamos de modelos de pérdidas esperadas, son escenarios a través de los cuales inclusive la cooperativa puede ir evaluando a través de todas estas bases de datos que se generan con el buró de crédito, del 100% de operaciones aprobadas, cuáles y cuántas van a incurrir en mora, y esa morosidad, que es la administración del riesgo de crédito, cómo me va a impactar en las provisiones, y estas provisiones cómo me van a impactar en la generación de utilidades a través del PIG, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos proponiendo a través de estos modelos para la administración del riesgo de crédito. En cuanto al tema de riesgo de liquidez, lo que se ha creído conveniente es implementar políticas y límites de liquidez responsables de la administración de liquidez, una metodología específica y un proceso para administración de riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros planteamos es una protección financiera ante eventualidades. Y para esto, obviamente, se habla de la implementación o de un comité de activos y pasivos en donde se van a analizar todo lo que son los productos de captación y los productos de colocación. Inclusive, ahí hay una fuerte oportunidad de negocio de hablar de servicios conexos o servicios adicionales a los productos de captación y colocación, como por ejemplo los microseguros, que en el sector rural están demostrando que dan, yo creo que un fuerte alivio a los sectores agrícolas, a los sectores pecuarios, y también dan una seguridad de que la cooperativa puede ir colocando sus recursos para financiar actividades económicas de tipo agropecuario, cerrando esta brecha
de una posible pérdida por falta de pago por eventos externos, ¿no? Entonces, ahí en el comité de activos y pasivos es donde se tendría que analizar todo el desempeño, características, funcionalidades de todo lo que son productos de captación y colocación para la intermediación financiera. También a través del área financiera administrativa, ir también considerando todo lo que es la disponibilidad de recursos para la colocación. En este sentido, lo que nosotros habíamos visto es que se puede generar una buena práctica a través del Comité de Activos y Pasivos para generar un control de todos los recursos captados y todos los recursos colocados, para ir analizando estas brechas de liquidez y también inclusive para ir analizando si es que la demanda de créditos es mayor, ir preveyendo inclusive otras fuentes de fondeo, con la finalidad de que se pueda asegurar de que exista un correcto calce entre productos del activo y productos del pasivo, ¿no? Entonces, esa es una parte que también la estamos haciendo referencia en cuanto a responsabilidades de tipo financiero administrativo. Y en cuanto a metodologías, lo que nosotros planteamos es analizar todo lo que es liquidez estructural, cálculo de volatilidad y brechas de liquidez, ¿no? Para obviamente tener el dinero suficiente, el dinero disponible para hacer frente a las diferentes eventualidades y diferentes requerimientos de los diferentes socios en las diferentes épocas del año, en los diferentes meses, en las épocas inclusive de demanda alta o demanda baja, de todo lo que son productos de captación y de colocación. Eso es prácticamente un resumen de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto al capítulo de riesgo de liquidez. En riesgo de mercado se analizan, se plantean políticas responsables, metodologías específicas, interpretación de resultados y también un proceso de administración de riesgo de mercado. Aquí un poco lo que nosotros volvemos a hacer referencia es nuevamente al Comité de Activos y Pasivos. Por eso decía que riesgo de mercado y liquidez están muy cerca y en algunas instituciones lo analizan como un solo riesgo, ¿no? Que eso ya quedaría también a potestad de la cooperativa de pronto reformar este manual y decir, bueno, para nosotros el riesgo de mercado y liquidez por nuestro tamaño lo vamos a administrar en una sola, como uno solo, y de pronto todo esto se lo ve en un Comité de Activos y Pasivos. Porque también el Comité de Activos y Pasivos tiene que tener en consideración cuáles van a ser las tasas activas, las tasas pasivas que van a generarse dentro o en el modelo de negocio para la correcta intermediación financiera, para poder generar un spread que pueda generar una rentabilidad, que pueda generar una ganancia que haga que el negocio inclusive sea atractivo, para que también inclusive exista estos calces de plazos entre productos de captación y colocación. Y cuando hablamos de calce de plazos, básicamente hacemos referencia a un método de maduración, ¿no es cierto? Para ver cómo van evolucionando los productos, tanto de captación, tanto de colocación. Y también cuando nosotros hacemos referencia al método de duración, es también para analizar qué tiempo van a durar mis productos, cuál es el plazo promedio de crédito al que estoy colocando, cuál es el plazo promedio de crédito al que estoy captando, cuál es mi tasa promedio ponderada del activo, cuál es mi tasa promedio ponderada del pasivo. Y con esto nosotros yo creo que poder asegurar de que la cooperativa tenga en su radar todos estos factores, todos estos cálculos que le puedan tener o que le puedan dar la claridad de poder hacer una correcta administración de riesgo de mercado a través de este comité de activos y pasivos, ¿no? Y en cuanto a, me faltan dos tipos de riesgos. En el riesgo operativo, lo que se ha hecho es definición, responsables y proceso de administración de riesgo operativo. Aquí hay una falla, les ofrezco disculpas, es que es riesgo operativo, no es de mercado. Pero en cuanto a riesgo operativo, lo que nosotros plasmamos en el documento es básicamente qué tiene que ver o cómo le vemos o cómo intervienen las tecnologías de la información, ¿no es cierto? Los posibles fallos que puedan generarse a través de la reportería, a través de la presentación de informes de forma automática o a través inclusive de reportes que se los lleve de forma manual y que deberían ser automatizados o que deberían ser inclusive, ahora como está muy de moda, robotizados a través de la generación de RPAs
para evitar cargas operativas y para evitar errores, inclusive en la generación de reportes de tipo, o que dependan de bases de tipo informático. En riesgo operativo se considera también la ubicación geográfica, ¿no es cierto? Puesto que la cooperativa está en un lugar en donde de pronto puedan llegar a vivir personas que no son de la zona y claro, vamos a otorgar un crédito, ¿cómo lo vamos a clasificar? O pueda expandirse a otras zonas, o qué sé yo, tal vez en Quilanga tengan la oportunidad de dar un crédito en Loja, en Quito, en Guayaquil, etcétera. ¿Cómo vamos a manejar esa parte de su ubicación geográfica para atender a otros socios en otros mercados? Si eso va a ser decisión, si no va a ser decisión. Todo eso es lo que nosotros estamos planteando en este documento. Análisis de volumen de transacciones, que obviamente se relacionan muchísimo también el volumen de las transacciones con todo lo que tiene que ver con lavado de activos. En riesgo operativo estamos considerando también el tema de personal, cómo está la información, si está actualizada, está desactualizada, en cuanto a personal, si están capacitados, si tienen los requerimientos mínimos para cumplir el cargo, si estos conocimientos y estos requerimientos mínimos de sus perfiles pueden generar un impacto positivo, pueden generar un impacto negativo al momento de hacer la aplicación de diferentes transacciones, de diferentes roles, al momento de ejecutar algún tema de reportería, etcétera, etcétera, ¿no? También estamos considerando todo lo que son los procesos internos y también todos aquellos factores adversos, ajenos a la cooperativa, que puedan impactar en un riesgo operativo de tipo alto, medio o bajo. Y también cómo se lo va a administrar, si vamos a aceptar, si vamos a transferir, si vamos a mitigar, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro del proceso, básicamente, nosotros hemos visto el tema de tecnologías de la información. En cuanto al riesgo legal, es uno de los riesgos un poco más, con un capítulo no tan extenso, no tan largo, porque finalmente hemos visto que no tienen una persona de planta, no tienen un asesor jurídico que está fijo en su estructura, y ahí un poco lo que nosotros hacemos es observar de que este riesgo legal está atado al cumplimiento normativo, al cumplimiento del marco legal, al cumplimiento de políticas emitidas por los entes reguladores, al cumplimiento de procesos, al cumplimiento de políticas también y de resoluciones emitidas por los organismos de supervisión, de control, a que la actualización de estas políticas sea de forma constante, de forma permanente, y esta actualización básicamente tiene que ver con leyes, ¿no? Con leyes, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código de Comercio, el Código Civil, etcétera, etcétera, ¿no? La actualización de los reglamentos, la actualización de las normas y también estar atentos a las actualizaciones y resoluciones que llegan, o actualizaciones de circulares y resoluciones, por decirlo en un término mucho más entendible, ¿no? Eso es un poco cómo está planteado el manual, cómo está estructurado y lo que nosotros estaríamos entregando. Y finalmente, el Manual Integral de Riesgos tiene toda esta estructura, estimada ingeniera, que usted la puede ver, que es lo que nosotros hemos resumido acá. Por ejemplo, en el capítulo 1, que viene generalidades, introducción, alcance, objetivos, etcétera, pasando por base legal, hasta actualización y difusión, y términos y definiciones. Un capítulo 2 que viene con los conceptos de administración de riesgos, incluyendo responsabilidades, tanto del Consejo de Administración, de Vigilancia, del Comité de Riesgos, del Gerente General, del Administrador de Riesgos, y teniendo en cuenta la estructura de la que ya un poco hablábamos, que es la estructura organizacional, políticas para la administración integral de riesgos, elementos para la administración integral de riesgos, los diferentes tipos de riesgos, límites de riesgos, niveles de riesgos, procedimientos para administrar riesgos, concentración de cartera, concentración de depósitos, por ejemplo, no sé en cuánto a bases no pudimos analizar, pero por ejemplo es importante analizar la concentración de los 25 o de los 100 mayores depositantes, de los 25, 50, 100 mayores deudores también de la cooperativa, para saber dónde existe esta concentración de cartera, si la cartera está concentrada en un cantón, en 2 cantones, en 3 cantones, de pronto están queriendo salir en otro cantón. Es importante también ver esto, y esto lo estamos analizando en esta parte de lo que son límites, y también el establecimiento para la administración de la exposición de estos límites de riesgo.
En el capítulo 3 ya viene todo lo que es riesgo de crédito y lo que acabamos de ver. Esta es toda la estructura, pasando por la normativa de administración de riesgo de crédito, provisiones, responsabilidades, metodologías, mediciones, cómo van a ser un poco las priorizaciones, controles, mitigaciones y monitoreos. Y en cuanto a riesgo de liquidez, usted puede ver aquí introducciones, políticas, autoridades que nosotros hemos denominado autoridades de liquidez, el comité ALCO, cómo tienen que intervenir el departamento de contabilidad, el departamento de crédito, captaciones, las metodologías, todo lo que es liquidez estructural, que ya lo vimos, brechas de liquidez, procesos de administración, e insistimos mucho en la identificación, medición, control, etcétera, ¿no? En riesgo de mercado, políticas responsables, metodologías, métodos de maduración, métodos de duración, que ya un poco lo vimos relacionados con los productos de captación y colocación, administración de riesgos de mercado, riesgo operativo, y aquí un poco ya se va reduciendo, responsables de riesgo operativo, procesos, identificación, medición, control, monitoreo, y riesgo legal, que básicamente hace referencia a todo lo que son políticas para la administración del riesgo legal. No sé si en esta media hora que he estado un poco acá exponiendo estos datos, he logrado, yo creo que sintetizar, porque si nos dedicamos a leer este manual de 68 hojas, nos va a tomar más de más de un día, o puede ser varios días, pero yo creo que en esta media hora lo hemos tratado de hacer lo más digerible posible, principalmente para ustedes como beneficiarios y directos administradores de este manual, ingeniera. Bueno, sí, bastante explicativo el resumen. Yo también lo había revisado previamente cuando ustedes me lo pidieron, entonces también había emitido mi comentario y más bien agradecerles porque es un documento que está bastante completo. Y yo le había indicado, pues estamos en un segmento 4 que todavía nos faltan algunas cosas, pero más bien esto veo que es como una guía ya para poder pues empezar a ubicarnos ya en esos sitiales. Le comento que sí, de hecho hay en algunas conversaciones que teníamos en el equipo de maestrantes, decíamos nosotros, si bien es cierto, es un documento bastante extenso, no es un documento bastante completo, porque donde nosotros hacíamos un documento mucho más elaborado, mucho más grande, de pronto se iba a volver un documento difícil de cumplir. Entonces, yo creo que por utilizar un término, está hecho casi como un traje a la medida del tamaño que ustedes tienen. Y ese traje obviamente se tendrá que ir ajustando dependiendo del desarrollo y del crecimiento que vaya teniendo la cooperativa. Sí, así es. Está bastante claro. Sí, son cosas, como le dije, algunas no manejamos, pero está bastante claro. Ya con todo también lo que vamos nosotros conociendo, entonces veo que se ajusta también a lo que requerimos. Ok, entonces, pues de mi parte, nuevamente agradecerle, ingeniero, a usted por la voluntad, la disposición que ha tenido de poder apoyar este trabajo, y a través de usted también darles un agradecimiento a los directivos de la cooperativa y también a sus asociados. Y nosotros pues quedaríamos a las órdenes para lo que ustedes puedan necesitar. Y por qué no decirlo, de pronto también para resolver dudas, inquietudes o apoyos que ustedes puedan requerir en la implementación de este manual. Claro, sí, muchas gracias. Yo mantengo ahí su correo, entonces cualquier cosa pues le estaré pidiendo alguna ayuda. Y como veo ahí que es una fase 1, realmente posterior a esto no sé cómo va a ser vuelta la ayuda de ustedes. O nosotros tenemos algún requerimiento o ustedes tienen algún plan ahí para poder continuar con una siguiente fase. Bueno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, esto forma parte de los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto?, de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, y en uno de estos objetivos está obviamente el trabajar por el fortalecimiento del sistema financiero popular y solidario en el Ecuador. Esta primera fase implica la implementación
de manuales, políticas, procesos y procedimientos que son de requerimiento urgente para las cooperativas. Entiendo que en las siguientes fases y un poco más allá de lo que nos ha dicho la universidad, de lo que nosotros hemos podido leer, esta segunda fase ya luego implica otros convenios, otros acuerdos a través de la REFSE, que obviamente la REFSE levantará con ustedes, verán, me imagino se analizarán los requerimientos que se necesiten para los próximos años, y dependiendo de esas necesidades y de esos requerimientos que tengan las instituciones, la universidad irá adaptando los proyectos y las fases para el fortalecimiento y el cumplimiento de estos ODS. Ya, correcto. Yo de todas maneras le había pedido al gerente de REFSE que participe, porque de hecho cuando ustedes me plantearon hacer la reunión para la entrega, le conversé a él, entonces dijo yo también quiero estar. Le pasé la invitación, pero realmente no se conectó, entonces sí hubiera sido importante para que él también hubiera conocido lo que ustedes hicieron, pues sí, y así poderse proyectar para después. En todo caso, yo le comentaré también a él y pues bueno, estaremos conversando qué es lo que continúa con nosotros y con lo que ustedes nos puedan pues ayudar. Ok, listo, ingeniera. Pues muchas gracias. No sé, Hans, Paola, Andrea, de pronto algo que se me esté escapando. ¿Cómo está, ingeniera? Si nos podría ayudar con, bueno, primeramente, agradecerle por la apertura de la cooperativa de ahorro y crédito, Quilanga, por darnos proporcionarnos la información para elaborar el manual integral de riesgos. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora para todos nosotros como maestrantes, ya que este proyecto que la Universidad Técnica Particular de Loja lo ha definido como un fortalecimiento financiero, una oportunidad de mejora en gestión para el sector financiero popular y solidario, tenía como objeto general fortalecer los aspectos financieros de las organizaciones que forman parte de la red de entidades financieras y equitativas REXE de la zona 7 de Ecuador. Y considerando la situación actual de la cooperativa, se procedió a elaborar un manual desde lo que se dice, se lo diseñó desde cero, porque como usted mismo nos ha comentado, en el segmento 4 todavía no es obligatorio tener un manual integral de riesgos, pero creo que nuestro aporte esperemos que sirva como una guía para cuando ustedes estén en el segmento 3 poderlo implementar. Y también, si fuera tan amable que nos podría ayudar con las actas de recepción de entrega, firmándolas, por favor, porque nos han pedido como evidencia para poder subir la nota, y creo que eso sería más de nuestra parte, si no fuera tanta molestia. Sí, a ver, yo tengo aquí ya descargada la acta de entrega y recepción que ustedes me han facilitado. Lo que no sé si la firmo electrónicamente o la pongo a la firma igual como ustedes la han hecho ahí para luego escanear. Puede hacer como nosotros la hemos puesto, posiblemente son 2 actas, creo que nos hace falta. Una tengo aquí. Una acta tengo. En el correo anterior, en el que tiene el link del Zoom, hay un acta de socialización y la otra es el acta de entrega-recepción. Fueron 2 correos, no sé, ingeniera, si tal vez le llegó el otro correo. Son 2 correos. A ver, porque en un correo tengo... Está el link de la reunión. Ya. ¿El formato del registro de los participantes? Sí, este es uno. Ese es uno. Ese y el acta. Correcto. Ya. A ver, espérame un ratito para verificar porque no lo tengo ya descargado. Ya. Ya, correcto. Entonces, ya pues entonces les voy a firmar y les escaneo para poderles enviar nuevamente. Muy amable. Sí, y ya lo voy a hacer ahorita mismo porque ya luego me ocupo y hasta de pronto me puedo olvidar y ustedes están en la preocupación. Sí, ya en unos 10 minutitos yo creo que ya les paso. ¿Ya? Ok, muy gentil. Entonces yo creo que si no hay ninguna otra duda,
o inquietud o alguna aclaración, yo creo que podríamos dar por concluida esta reunión de socialización y entrega del manual. ¿Ya? Sí, sí, muchas gracias. Gracias a todos, ¿no? Ya, Que estén muy bien. bueno, Hasta la hasta próxima. luego. Hasta Cuídense. luego. Chao.